Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más jugosa y actualizada sobre sus celebridades favoritas. Espero que estén teniendo un día maravilloso, y si no, bueno, tal vez un poco de drama entre estrellas turcas pueda animarlos un poquito. Hoy prepárense porque tenemos un tema que está haciendo que las redes sociales ardan y que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desmenuzar lo que parece haber sido un momento sumamente tenso entre dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El titular que nos ha traído hasta aquí es bastante fuerte: Kerem Bürsin humilla a Hande Erçel en noche crucial. Y como saben, aquí en el canal nos gusta ir más allá de los titulares y tratar de entender qué es lo que realmente sucedió, cuáles son las posibles causas y, por supuesto, las repercusiones de estos eventos. Así que pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en este fascinante, aunque quizás un poco incómodo, episodio. Y antes de que nos lancemos de lleno en el meollo del asunto, recuerden, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán un vídeo nuestro y estarán siempre al día con todo lo que pasa en el universo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a la noticia. El mundo de la fama es un escenario constante de luces, cámaras y, a menudo, de interacciones que pueden interpretarse de mil maneras. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, estamos hablando de dos nombres que resuenan con una fuerza increíble, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Senkalkam, que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas más queridas por el público, tanto dentro como fuera de la ficción. Su química en pantalla era innegable y las especulaciones sobre su relación personal no tardaron en surgir, alimentadas por los propios fans que deseaban verlos juntos también en la vida real. Y aunque su relación sentimental terminó, su conexión como profesionales y, se presume, como amigos, ha seguido siendo un tema de interés constante para sus seguidores. Sin embargo, las últimas noticias apuntan a un distanciamiento, o quizás algo más fuerte, que ocurrió durante una noche que se describe como crucial. ¿A qué nos referimos con noche crucial? Podría ser un evento de premiación, una alfombra roja importante, una gala benéfica, o incluso un encuentro privado que se hizo público. Los detalles exactos de dónde y cuándo tuvo lugar este incidente son vagos en la información inicial, pero lo que sí parece estar claro es que la interacción entre Kerem y Hande estuvo cargada de una tensión palpable. Según los testimonios y las interpretaciones de algunos medios, Kerem habría actuado de una manera que muchos han calificado como despectiva o, como dice el titular, humillante hacia Hande. Vamos a tratar de desglosar qué pudo haber sucedido y cómo se interpretó. Cuando hablamos de humillación en el contexto de celebridades, generalmente nos referimos a un acto público que pone en evidencia, avergüenza o menosprecia a una persona. Esto puede manifestarse de muchas formas: un comentario sarcástico, una acción deliberadamente ignorante, una indiferencia calculada, o incluso una falta de respeto explícita. En el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es importante recordar que su relación, tanto profesional como personal, ha sido objeto de un escrutinio público inmenso. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia o presencia puede ser analizada y magnificada por los medios y los fans. Una de las teorías que circulan es que el incidente tuvo lugar en un evento social al que ambos asistieron. Alguien presente o quizás alguien que grabó un vídeo con su celular, capturó un momento en el que Kerem, al ser abordado por Hande, o quizás al encontrarse con ella de manera inesperada, reaccionó de una forma que muchos encontraron fría y distante. Algunos reportes hablan de que Kerem supuestamente evitó el contacto visual, respondió de forma monosilábica, o incluso ignoró deliberadamente una pregunta o un saludo de Hande, dando la impresión de que ella no era importante para él en ese momento. Para quienes recuerdan la complicidad que ambos mostraban en el pasado, esta aparente frialdad podría sentirse como un golpe duro, y por ende como una humillación. Otra posibilidad es que Kerem haya hecho un comentario que, aunque quizás no fuera intencionadamente cruel, sonó hiriente en el contexto público. Por ejemplo, si estaban hablando de su trabajo juntos y Kerem hizo alguna declaración que restara mérito a la contribución de Hande, o que diera a entender que él era la fuerza principal detrás del éxito de la serie. En el mundo del espectáculo, los egos pueden ser grandes y a veces, en un intento por destacar, alguien puede decir algo que termine por eclipsar o menospreciar a otra persona. También debemos considerar la perspectiva de los fans. Los seguidores de Kerem y Hande, especialmente aquellos que apoyaron incondicionalmente su relación, pueden ser muy protectores.
Cualquier señal de conflicto o desprecio entre ellos es percibido como una traición a la imagen idílica que tienen de la pareja. Por lo tanto, es posible que la reacción de los fans sea más intensa debido a sus propias expectativas y deseos. Para ellos, ver a Kerem actuar de una manera que parece menospreciar a Hande es, en sí mismo, un acto de humillación, ya que atenta contra la imagen positiva que tienen de ambos. Ahora, es crucial abordar la objetividad. ¿Qué tan fiables son estas interpretaciones? Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo se alimentan de la controversia. Un pequeño gesto puede ser magnificado para crear una noticia. Sin embargo, también es cierto que cuando algo se repite en varias fuentes, o cuando hay testimonios consistentes, hay una mayor probabilidad de que algo de verdad haya ocurrido. En este caso, las menciones de este incidente han sido lo suficientemente persistentes como para que merezca un análisis detenido. Las repercusiones de un incidente así, si se confirma, pueden ser significativas. Para Kerem, una imagen de humillación pública podría afectarle en su reputación profesional, especialmente si se le considera como alguien poco profesional o irrespetuoso. Para Hande, aunque ella sea la supuesta víctima, también podría ser un momento incómodo que afecte su bienestar emocional y su percepción pública. Además, esta situación podría tener un impacto en su relación profesional futura, si es que planean colaborar de nuevo o si ambos siguen trabajando en el mismo círculo de la industria del entretenimiento turco. Las dinámicas de poder y respeto mutuo son fundamentales en cualquier entorno laboral, y más aún en uno tan expuesto como el de la actuación. Es importante también preguntarnos por qué este evento se describe como crucial. Quizás fue una noche en la que ambos estaban nominados a premios importantes, o en la que se reencontraban después de un tiempo sin verse en público, o tal vez fue una noche donde se esperaban declaraciones importantes sobre su relación o proyectos. La carga emocional de un evento así puede hacer que las interacciones sean más intensas y, por ende, más propensas a ser malinterpretadas o a generar situaciones delicadas. Otra faceta a considerar es la presión mediática. Las celebridades viven bajo una lupa constante. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y comentada. A veces, en un intento por escapar de esta presión, pueden volverse más reservados o incluso reactivos. Un incidente como este podría ser, en parte, una consecuencia de esa constante exposición. Los fans, por supuesto, están divididos. Mientras algunos defienden a Kerem argumentando que quizás Hande fue la que inició la incomodidad o que Kerem simplemente estaba siendo honesto o reservado, otros apoyan incondicionalmente a Hande criticando duramente la actitud de Kerem. Este tipo de polarización es muy común en el mundo del entretenimiento, donde las lealtades de los fans pueden ser muy fuertes. Sin embargo, y siendo cautelosos, debemos recordar que no estuvimos allí. No escuchamos la conversación completa, no vimos todos los gestos. Lo que vemos en vídeos o leemos en los medios son fragmentos, interpretaciones y, a menudo, filtraciones interesadas. Por lo tanto, mientras que es fascinante analizar estos eventos, es importante mantener una dosis de escepticismo y no sacar conclusiones definitivas sin tener toda la información. Si hablamos de la trayectoria de ambos, Kerem Bürsin es conocido por ser un actor carismático y con una fuerte presencia en pantalla. Su relación con Hande durante Senkalkapm generó una oleada de afecto y admiración. Hande Erçel, por su parte, ha demostrado ser una actriz talentosa y una figura pública muy querida, conocida también por su belleza y su activismo social. Es precisamente esa imagen de profesionalismo y cordialidad la que hace que un supuesto incidente de humillación sea tan sorprendente y decepcionante para muchos. Podríamos hipotetizar que quizás hubo una conversación previa o una situación no vista por las cámaras que llevó a Kerem a adoptar esa actitud. A veces las relaciones personales, incluso después de haber terminado, pueden tener sus altibajos. Un encuentro público puede sacar a relucir tensiones o incomodidades que no se resolvieron. En resumen, la situación es compleja y está sujeta a múltiples interpretaciones. El titular Kerem Bürsin humilla a Hande Erçel en noche crucial, ha encendido las alarmas y ha provocado un debate apasionado entre los seguidores. Si bien los detalles exactos son escasos y las interpretaciones varían, parece haber un consenso en que algo inusual y tenso ocurrió entre ambos en un evento reciente. La forma en que los medios y los fans están reaccionando sugiere que se percibe un acto de falta de respeto por parte de Kerem hacia Hande. Sin embargo, es fundamental recordar que la verdad completa raramente se revela en estos casos, y que la narrativa que llega al público es a menudo filtrada y manipulada.
Lo que sí queda claro es que la dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de gran interés y que, incluso después de su separación, sus interacciones públicas continúan generando controversia y debate. En fin, amigos míos, hemos llegado al final de este análisis sobre el intrigante y, para muchos, decepcionante incidente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos intentado desmenuzar los posibles escenarios, las interpretaciones de los medios y los fans, y las posibles repercusiones de un evento así, todo ello sin pretender tener la verdad absoluta, pero sí ofreciendo una perspectiva informada y conversacional. Hemos visto cómo un titular puede encender las redes sociales y cómo la dinámica de las relaciones entre celebridades, incluso después de que la ficción termina, sigue siendo un foco de atención constante para el público. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo y por haber compartido este momento de análisis y debate con nosotros. Su tiempo y su atención significan mucho para nuestro canal. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo una humillación real? ¿Cuál creen que fue la causa de esta tensión? ¿Piensan que los medios exageran? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Si creen que a algún amigo o seguidor le interesaría este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. ¡Chao!